Si cultivas cereal de invierno y quieres empezar a regenerar tus suelos, seguramente te habrás preguntado, ¿qué debo hacer después de la cosecha? Te lo cuento en este vídeo. En nuestra finca cultivamos cereal, tenemos algunas hectáreas donde solemos hacer rotaciones con trigo, cebada, habas, guisantes, distintas plantas. Y aquí os voy a enseñar un campo nuestro de Canfón en el que este año hemos cultivado cebada. Veis aquí los restos del cultivo. Nosotros hacemos rotaciones y en esta parcela veníamos de 4 años de alfalfa. Aquí la veis. Trabajando con agricultura regenerativa y por lo tanto sin químicos, destruir la alfalfa después de estos años no es fácil. No podemos ni queremos echar herbicida. Y lo que hacemos es una pequeña labrada, tampoco nos gusta mucho labrar, pero no hay otra forma. Una pequeña labrada antes de sembrar el cultivo, o sea, en otoño. Hicimos la labrada, destruimos gran parte de la alfalfa y de hecho el cultivo de cebada nos fue bastante bien. Aunque no haya llovido mucho, llovió en el momento oportuno, en primavera, y ha sido un año interesante en nuestra zona de este cultivo. Y la alfalfa que había, menos, cuando el cultivo estaba presente, no representó una gran competencia, de hecho no nos molestó. Pero ahora, al cortar la cebada, al cosecharla, sí que hay más plantas visibles de alfalfa que están cogiendo protagonismo. Pues básicamente lo que hacemos después de la cosecha, en verano, es no hacer nada. Con lo cual, hemos escogido el sistema más económico. No hacer nada, dejando aquí encima los restos de la cebada, incluso siempre cuando cosechamos, ponemos la picadora detrás de la máquina para que nos pique la paja que sale por detrás y se quede al campo, porque la materia orgánica o la generas y la dejas en tu campo o la tienes que comprar fuera. Preferimos la primera opción. Igual si tuviéramos mucho ganado sí que haríamos balas, pero luego seguramente pondríamos aquí el ganado a pastar. Pues básicamente hemos dejado los restos de paja y del cultivo aquí, que se suman a las plantas de alfalfa que están saliendo ahora por aquí. Y así se queda el campo. Tenemos el suelo protegido de las temperaturas elevadas, de los rayos del sol, que son un buen fungicida. Se cargan la microbiología, a no ser que el suelo esté protegido. De la erosión. Si llueve mucho, difícilmente con el suelo así de protegido tendremos erosión. Y además tenemos estas plantas de alfalfa con unas raíces que no dejan de descompactar el suelo, con unas hojas que no dejan de aportar carbono al suelo, incluso durante esta época, y con unas bacterias en sus raíces que no dejan de fijar carbono atmosférico al suelo. Esto se va a quedar así. Ahora estamos decidiendo qué cultivar en este campo, cuál será el siguiente cultivo, el cual empezaremos a preparar pronto. Yo creo que en un par de meses seguramente ya pensaremos en sembrar algo, y aquí sí que antes de sembrar deberemos destruir todo esto, haciendo seguramente otra pequeña labrada
no nos gustan mucho, pero no vemos más remedio. Seguramente con una herramienta que se llama grada rápida, que son unos discos que trabajan a gran velocidad y a muy poca profundidad, porque llevan un rulo detrás y puedes graduar la profundidad de este trabajo. Destruiremos esto y luego pues iremos para sembrar detrás. Seguramente haremos este año otro cultivo tipo trigo, por ejemplo. Tenemos que pensar un poco la rotación. Por lo tanto, básicamente, lo que hacemos en verano para gestionar nuestros campos de cultivos extensivos es no hacer absolutamente nada y dejar el suelo protegido durante toda esta época hasta esperar al siguiente cultivo.